buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, mucho material hoy en el programa, como siempre, ¿eh? Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de artes plásticas, nada menos que de la exposición de Berni, una de las grandes exposiciones de este año. Pero empezamos ya mismo con nuestra primera invitada, ahí la presentamos. María Seoane nació en Buenos Aires en 1948. Es directora de Radio Nacional y del Centro Cultural Caras y Caretas. Autora, entre otros títulos, de Todo o Nada, El Burgués Maldito y El Enigma Perrota. Bravas es su último libro publicado. Bueno, Bravas, María Seoane. Debe ser difícil, digo yo, pregunto, tomar dos personajes que aunque tengan puntos en contacto son muy distintas, y trabajarlas en conjunto, o sea, hacer una biografía de dos vidas que se cruzaron muy poco. Sí, la verdad que te diría, Cristina, que me arrepentí cuando largamos. Creo que hemos hablado además de esto. Lo hemos hablado, pero acá podemos contarlo de nuevo. Un poco. Y la verdad que sí, en realidad lo que me interesaba a mí era reconstruir la historia que nos dio estas dos mujeres, nacidas en los años 20, ambas. En el mismo año nacieron, ¿no? Nacieron en el 25, las dos. Primero nació Pirí en abril y Alicia nació... Y murieron también en el mismo año, en situación, en el año 77, secuestradas, desaparecidas. Las dos, o sea, tenían las dos 52 años. Nacieron y murieron en el mismo año. Y, o sea que la verdad que la idea era reconstruir la historia de dos mujeres que habían nacido en cunas tan diferentes, con historias tan diferentes, y habían confluido en los años 70 en la izquierda peronista, con una particularidad, que Alicia había trabajado sobre la vanguardia política y Piri sobre la vanguardia cultural. Y que la fusión de las dos vanguardias daba la situación revolucionaria que se vivió en los años 60 y 70, ¿no? Las dos participaron en los años 70. 60 y 70. 60 y 70, pero digo, en lugares diferentes, porque Pirí estaba en Montoneros, creo, y Alicia en el ERP, ¿no? No, Alicia termina el ERP, pero Alicia es Alicia Guren de Cook, como sabemos, es la mujer de John William Cook. Que vos decís que es el Gramsci del peronismo. Sí, yo digo que es el Gramsci de la Argentina, porque él logra, John William Cook, haciendo un paréntesis, él logra fundir absolutamente el pensamiento marxista. Él venía de una familia radical, es más, él es diputado por un sector del radicalismo que apoya a Perón en el 46. Su padre fue canciller de Perón, Isaac Cook. Y eran laicos y anticlericales, y entonces Cook asume el peronismo, pero desde un lugar, digamos, que podría ser de izquierda, ¿no? O sea, su pensamiento era un pensamiento marxista, profundamente dialéctico, era un hombre extremadamente culto, más que extremadamente, enormemente culto, y se encuentra con Alicia 2 o 3 veces en la casa de los nacionalistas de José María Rosa y de Ernesto Palacio, y en el año después del bombardeo de Plaza de Mayo del 55, ella se pone a su disposición para la resistencia peronista y transitan juntos un largo camino hasta que en el 68 Cook muere de cáncer, después de haber hecho una obra extraordinaria. Están en la cárcel, en el exilio, bueno. Y Pirí tiene otro derrotero. Te quiero decir una cosa para cerrar con Cook y pasar directamente a las mujeres. Cook es una persona muy cercana a Perón en un momento y después se distancia o Perón lo distancia, no sé qué pasa, pero justamente porque respondía a una izquierda, ¿no es cierto? Sí, es así. Él quería que Perón fuera a exiliarse a Cuba. Claro, exactamente. Y Perón nada más lejano que ir a Cuba. No quería. Y Perón lo que dice es que quería tomar distancia tanto de el imperialismo soviético como el imperialismo norteamericano, la tercera posición. Y Cook le decía, bueno, pero usted cree que a Cuba no le perdonan ser independiente, ¿usted cree que el peronismo se lo van a perdonar? Y sí, entonces ellos empiezan a construir con Alicia Acción Revolucionaria Peronista, que es su grupo, apoyan. Alicia es una de las lugartenientes de Che Guevara. Eso está muy contado acá en el Alicia libro. tiene
un rol en la historia que fue oscurecido un poco, porque hasta el primer periodo, hasta la muerte de Cook, era la mujer de Cook. Y después empieza un largo periodo donde ella tiene volumen político, pero empieza también un periodo de clandestinidad, en donde ella pasa del peronismo revolucionario a vincularse, cuando el peronismo revolucionario termina hegemonizado por montoneros y no por organizaciones de base como el FAP o el peronismo de base, etcétera. Ella se distancia, no confiaba en la dirección montonera, en ese momento en manos de Firmenich, era su posición, obviamente, y se acerca mucho más al PRT-ERP en ese momento, claro, que tenía una posición más de izquierda y más de combate, digamos, ¿no? O sea, la historia de Alicia es una historia interesante. Ella era doctora en filosofía, fue la diplomática más joven de la historia de la diplomacia internacional. Yo lo cuento. ¿No? En Inglaterra, ella en el 46, ella que se casa, bueno, en ese periodo se casa con Pedro Catella, se van a la... Tiene un hijo con él. Tiene un hijo, el único hijo que tuvo Alicia, Pedro Gustavo Catella. Se va a Londres, con un encargo de Perón, como segunda secretaria de la Embajada Argentina en Londres. Año 46, año de discusión de las nacionalizaciones de ferrocarriles, de ruptura con los ingleses y comienzo de la hegemonía norteamericana, de acercamiento con algunos científicos alemanes que andaban por ahí, por Oxford, Cambridge, que estaban sueltos todavía, se habían salvado de Nuremberg, y Occidente los quería cooptar. Acá, bueno, no se puede yo no encontré documentación que dijera que ellos habían podido traer, aparte de esos científicos, revisé bastante. Pero vinieron. Los científicos sí vinieron, pero no se sabe si traídos, claro, si ellos colaboraron. Y la embajada colaboró. Claro, digamos que hay sospechas de que sí, o el hijo de Alicia lo cuenta, ¿no? Pero, bueno, yo no encontré documentación probatoria. Bueno, porque acá hay una cosa que hay que recalcar. A diferencia de Piri Lugones, que vamos a hablar después, no hay mucha bibliografía sobre Alicia Eguren. Nada, no hay nada. No hay nada. Entonces es una investigación complicada, ¿no? Es una investigación, fue una investigación complicada. Por suerte yo logré tener acceso a alguna documentación, como prontuario, archivo parte de archivo de Cancillería. Y fue muy interesante porque ahí en el archivo de Cancillería se pudo reconstruir en qué buques viajó, cuándo viajó. También pude acceder a ciertas cartas personales de Alicia cuando estuvo presa 2 años en Olmos y en El Buen Pastor, durante el periodo de la resistencia peronista hasta el 57, que sale. Hay una cosa muy interesante de su salida, que durante mucho tiempo, bueno, ella sale con opción, ¿no? Del país. La opción para salir del país. La opción para salir del país. Y entonces la querían mandar a España, ¿no? Y ella no quería, ella quería bajarse en Uruguay porque Cook estaban presos en el sur, y entonces desde Uruguay era más fácil entrar clandestinamente acá para ayudar a la resistencia peronista y que Cook se fugara de la cárcel de Río Gallegos, como efectivamente después se fugó. Bueno, la cuestión es que ella logra como una especie de patraña, así que un médico, ella dice que no puede viajar en avión porque tiene problemas de oídos, y entonces primero dicen que no los médicos, consiguen un médico de la resistencia peronista que le dice que sí, entonces dice que sí, entonces la acompañan hasta el buque a Montevideo y le dan los documentos al capitán y le dicen que no la deje bajar en ningún lado, que solo se los pueden devolver en Madrid. Bueno, ella logra que unos marinos que eran peronistas del buque que la llevó, se fugó en Montevideo, se bajó a Montevideo y se fugó. Claro. O sea, eran mujeres muy interesantes. Bravas, eran mujeres bravas. Yo creo que uno de los logros del libro grande, eso que decíamos al principio, de ensamblar 2 biografías, la manera en que se ensamblan es contando la situación del país en cada momento. Entonces, lo que está haciendo María Seoane es analizar la historia del país en estos años, donde entran estas 2 mujeres. Van entrando y saliendo de un raconto que la supera, que es la situación del país en ese momento. Sí, de las ideas del país. Claro. La situación política, como decís. De años
qué Sí, sé yo, de muy años, intensos del bueno, de país. todo el siglo XX casi, ¿no? Claro. Hasta la dictadura. Hasta por lo los menos. 70. Hasta los 70, sí, desde el 25 a los... Y entonces se atraviesa, ¿no? Ahí se atraviesa el país conservador que termina estallando y derivando en la aparición del peronismo. Comienza el declive del pensamiento nacionalista oligárquico en Argentina, claro, para surgir una especie de nacionalismo popular que es el peronismo. Que va a impregnar el peronismo y también en la vida de estas protagonistas. Sí. Surge además una fuerte impronta de las grandes transformaciones internacionales en los años 60, que van desde el proceso revolucionario hasta la explosión de la literatura, el sexo, la vida, bueno, la libertad de género. ¿No? Bueno, y Pirí aparece de una familia distinta, que si querés ahora hablamos. Aparece, yo digo en una parte, Alicia reclutaba militantes, Pirí reclutaba escritores intelectuales, sí, ¿no? Pirí reclutaba escritores. Entonces, me parece que ahí en esas dos vanguardias se suma la posibilidad de explicar estas vidas. Fue muy trabajoso, Cristina, vos lo sabés. Estoy convencida. Fue muy trabajoso porque lo importante era cómo se imbricaban estas mujeres en la historia viva de nuestro país, cómo eran un producto y cómo asimismo lo transformaban. Por supuesto, la realidad porque de la eran Argentina. protagonistas. Porque eran, por ejemplo, bueno, Pirí es la nieta de Leopoldo Lugones. Es la nieta de Leopoldo Lugones y la hija de Polo Lugones, el inventor, por ejemplo, qué sé yo, de la picana eléctrica. Así es. Comisario en la época de Uriburu y bueno, el diario Crítica de Natalio Botana fue el que denunció fuertemente la figura de Polo Lugones como el gran torturador, ¿no? Así es. Y ella cargaba con toda esta historia. Ella cargaba con esa historia y ella se presentaba. Yo soy la nieta del escritor y la hija del torturador. Era como su tarjeta de presentación. Sí, su manera también de poder procesar un poco y encarar el mundo, ¿no? Sí, era como su manera de decir, bueno, yo soy otra, pero también soy esa. Y todo el tiempo, una historia impresionante. Además, historia de suicidios, porque se mató Leopoldo Lugones, también Polo Lugones se suicidó. Se suicida un hijo de Pirí, Alejandro, un chico joven. El abuelo, el padre y el hijo se suicidan. El abuelo, el padre y el hijo. Y ella es desaparecida. Pero fue en los años 60 una figura clave de todo el movimiento cultural enorme de los 60. Trabajó mucho con Jorge Álvarez, el editor emblemático de esa época, que estuvo acá en el programa hace unos años. Y bueno, y desde ahí ella es la descubridora de Manuel Puig, de qué sé yo, de Ricardo Piglia, es la que como hablamos, bueno, vos escribiste un libro sobre los Lugones. Sí, sobre Leopoldo Lugones. Sobre Leopoldo Lugones, que es un libro muy valioso. Vi que lo pusiste en la bibliografía, por así supuesto, que muchas gracias. Obviamente, Cristina. Ahí hablo un poco de Pirí, tangencialmente, porque no es el personaje del libro, pero bueno, más o menos sí la he estudiado, ¿no? Sí, igual es interesante este diálogo con vos en ese sentido, porque entendés, compartimos ese interés. Sí. Pero, por ejemplo, una cosa muy impresionante eso, que el abuelo se suicida, el padre se suicida, el hijo se suicida, ¿no? Y ella rema contra ese destino trágico de los Lugones. Rema, pero también, yo sé por testimonios y cosas que dice Horacio Berbisky, ella en ese momento cuando desaparece Pirí Lugones, ella podría haber salido del país, y sin embargo vuelve a su departamento ese día que la van a buscar, ¿no? Sí, sabiendo que era peligroso porque se habían llevado, no sé, a alguien que podía cantar. Luis Guanini, un periodista. Fue Luis Guanini. Bueno, sí. La cuestión es que ella vuelve a su casa, o sea, porque una cosa notable, María, estamos siendo medio desordenadas porque el tema es mucho, pero ella le habían secuestrado a su pareja en ese momento, a Carlos... Sí, en septiembre, Carlos Collarini. Carlos Collarini. Que era un médico ginecólogo, que era el gran amor de su vida. La guardia, ¿no? Sí, claro. Ella queda desolada con eso, ¿no? Para entender un poco, bueno, esa Pirí que transita la década del 60 desde la izquierda antiperonista
que se vincula... A diferencia de Alice Buren, ella era profundamente antiperonista, que vota el frondicismo y que después termina con Rodolfo Walsh armando impulsando también el diario de la CGT de los argentinos y esta vanguardia. Es muy amiga de Rodolfo Walsh, trabaja en Prensa Latina, se va a Cuba. ¿Fue pareja de Rodolfo Walsh? Sí, fue pareja unos años de Rodolfo Walsh, antes entre los 63 y 66 más o menos. Rodolfo Walsh también venía de una tradición antiperonista. Sí. Hasta que escribe su libro Operación Masacre, ¿no? En realidad él venía de la tradición de la Alianza Libertadora Nacionalista, del nacionalismo, y después se hace un crítico del peronismo, por el autoritarismo, por el clericalismo, y bueno, entonces él apoya el bombardeo de Plaza de Mayo. Y él lo confiesa más tarde, las razones que llevaron, y además su hermano Carlos es uno de los aviadores, Carlos Walsh, es uno de los aviadores que bombardea la Plaza de Mayo. Y bueno, de la Marina, era un marino el hermano de Walsh. Y bueno, entonces él confiesa que por razones, pero que después, porque ahí empieza un periodo interesante, que es lo que lleva a Walsh y a Pirí y a todos ellos, y que conmueve a los intelectuales antiperonistas del 55, menos a un sector muy reducido que lo integraba la gente del sur, Victorio Campo, Borges, para decir dos referentes. A todos los demás, a Cortázar, a Sábato, los conmueve la violencia desperonizadora. Claro. Es decir, a partir, las etcétera, prohibiciones. Porque hablaban de la República, Cristina, ¿no? Ellos hablaban de la República. Pero ¿qué era la República? La República sin la democracia social del peronismo, y que era la República y la represión, con la represión, con los muertos. Bueno, ahí se produce un giro. La matanza de José León Suárez, que es el tema que toma Walsh en Operación Masacre. Y ahí empieza una modificación. Y ahí empieza una modificación que abarca Pirí, pero abarca toda la intelectualidad antiperonista, a gran parte de la intelectualidad. Porque podemos hablar que hay dos Pirí. La Pirí de los 60, personaje emblemático de la cultura, qué sé yo, en ese momento, ¿no? De tanta euforia cultural, y la Pirí de los 70, que es una revolucionaria militante montonera. Así es. Ella se encarga de tareas de espionaje, de inteligencia. Junto con Walsh, ¿no es cierto? Junto con Walsh descubren un sistema para escuchar, hacer la radioescucha, digamos, el comando radioeléctrico. Y entonces, por ejemplo, pueden describir, y eso lo cuenta Horacio Berbisky en el libro Ezeiza, que a través de las cintas grabadas que había tomado Pirí, que habían tenido de esa investigación, digamos, en ese momento, pueden reconstruir cómo fue Ezeiza, el episodio de Ezeiza, cuando viene Perón y la izquierda y la derecha peronista se enfrentan con una matanza que en realidad arma la derecha peronista, esperando la columna. Tremendo. Tiene unos años, lo vivió y lo recuerda, tremendo. Pero vos contás acá en el libro algo que creo que no se sabía, yo por lo menos no lo sabía, es que Pirí, una de sus últimas tareas... La última tarea, ella realiza tarea de inteligencia y se entera de que iban a secuestrar en la iglesia, ¿se acuerda? De Santa Cruz. En la iglesia de Santa Cruz a las hermanas francesas y algunas madres de Plaza de Mayo con Astiz que desaparecen ahí. Y ella se entera de esto, lo informa, pero no toman medidas y el secuestro se produce. Sí, porque esto ocurre en diciembre del 77. Alicia desaparece en enero del 77, Pirí casi al final, en diciembre del 77. Y estaban tan desarticuladas las organizaciones revolucionarias que a pesar de que ella tiene la información, no se puede impedir lo que va a pasar. O sea que sabían que iba a pasar. Se sabía que iba a pasar, pero no se puede impedir, porque estaban totalmente desarticuladas, tales así que ella... Fines del 77. Claro, que esto ocurre en los primeros 15 días de diciembre y ella desaparece el 25 o 26 de diciembre del 77, 10 días después. 10 días después ya desapareció. O sea, en ese momento ya estaban ocurriendo
desapariciones que estaban por caer sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. Bueno, fue ese año, desde el 76 y 77, sí, fueron ¿no? los años más trágicos de la represión. Sí. Sin duda. Señores, me tengo que ir al corte, pero el que quiera seguir con todo esto, acá está. Bravas, de María Seoane, toma realmente un análisis, pero completísimo, de toda esta etapa del país tan intensa, basada en estos dos personajes, Alicia Eguren, que no se conoce demasiado, y Piri Lugón es más conocida, pero bueno, acá se la desarrolla y muy bien, pienso. Así que bueno, recomendamos este libro, tiene fotografías. Y bueno, María, descansa un poco, porque esto debe haber sido un arduo trabajo. Sí, fue un arduo trabajo. Decir, un arduo trabajo. Así es, Cristina. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos, Gracias a vos. Nos vamos a un corte, ya volvemos.